Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Bienvenidos una vez más a estos videos que hemos estado grabando acerca del Catecismo de la Nueva Ciudad. Esperamos que las vacaciones de diciembre y de enero les hayan caído muy bien. Ya estamos de regreso, gracias a Dios. Y el día de hoy vamos a continuar con la pregunta número 5, donde nos habíamos quedado en el año pasado. Mi nombre es Christian Tucker. Soy pastor de la iglesia Gracia Soberana aquí en la ciudad de Durango y es para mí un gusto y un placer el día de hoy poder estar aquí con ustedes. Hola, ¿qué tal? Presento, mi nombre es Armando Ortiz, soy uno de los pastores de Familia de Fe en la ciudad de Monterrey, México, y me alegro que estemos de nuevo haciendo esto. Sinceramente, les extrañábamos, estamos tratando de ponernos bien de acuerdo para tener un contenido que realmente puedan disfrutar junto con nosotros. Hola, ¿qué tal? Yo soy David del Castillo, pastor acá en una iglesia, de Iglesia Gracia Soberana, acá en Santa Cruz, Bolivia, y para mí es un gusto poder estar en esta oportunidad con ustedes y poder seguir aprendiendo de lo que Dios tanto nos ha enseñado, en este caso a través de la creación y de todo lo que Él ha hecho. Y bueno, muchas gracias Armando, muchas gracias Cristian por hacerme parte hoy. Gracias, gracias David por aceptarnos también la invitación. Entonces, vamos a comenzar. La pregunta número 5 del Catecismo de la Nueva Ciudad dice lo siguiente, y esto es sobre lo que vamos a estar hablando el día de hoy y vamos a estar respondiendo ciertas preguntas que queremos y creemos, ¿verdad? Con todo nuestro corazón, que puede ayudarte a enriquecer un poquito más tu comprensión de la pregunta, tu comprensión de la respuesta, pero también cómo esta tiene un impacto y una relevancia para el día a día. La pregunta 5 dice lo siguiente: ¿qué más creó Dios? La respuesta que da el Catecismo de la Nueva Ciudad es la siguiente: Dios creó todas las cosas por medio de su poderosa palabra y toda su creación era muy buena. Todo prosperaba bajo su gobierno de amor. Creo que esta pregunta va a ser bien enriquecedora poder platicar, ¿verdad? Dado que vivimos en una cultura donde hay tantas teorías acerca de la creación que probablemente uno de nuestros invitados va a darnos un brochazo a lo mejor de estas teorías, pero lo que más nos interesa saber es qué es lo que piensa Dios acerca de la creación y cuál es el propósito y lo que Dios tenía en mente acerca de la creación. Y David, queremos comenzar contigo. Cuando pensamos acerca de la creación o analizando, de hecho, la pregunta y la respuesta que nos da el catecismo, si lo vemos de una manera muy simple, parece ser como que el único atributo que vemos de Dios es que Dios es un Dios creador, ¿verdad? Pero hay atributos de Dios que nos comunique esta pregunta. Hay más atributos que esta pregunta tenga como que envueltos ahí y que sea de gran ayuda y enriquecimiento para nuestras vidas. Oh, claro que sí. O sea, yo creo que primero que nada, para entrar a a esta pregunta, eh, yo pienso que es importante conectarlo con la anterior pregunta, ¿no? Que nos estaba hablando principalmente de la creación del hombre, del ser humano, de nosotros, ¿no? Entonces, es ahí donde, bueno, evidentemente ustedes ya han desarrollado todo sobre el tema. Y la siguiente pregunta que viene es una pregunta natural, ¿no? ¿Qué más crea Dios? Y yendo a Génesis, es importante darnos cuenta que evidentemente en el sexto día de la creación Dios creó al ser humano, pero existen los primeros 5 días y la primera parte del sexto donde Dios crea cada una de las cosas que existen, ¿no? Y es importante notar para entrar a esta parte y justamente a lo que tú decías, el atributo de Dios de creación, diseño, poder. Ayer estábamos en una reunión en la iglesia y yo les decía, cada vez que hablamos de la palabra de Dios creando, porque es la palabra de Dios la que crea, yo me pongo a pensar y al frente tenía una puerta
Y yo decía, yo puedo gritarle a esa puerta todo el día que se abra desde acá y no se va a abrir. Me puedo, Se puede acabar mi comida, puedo estar 3 días, 5 días gritándole a la puerta y no se va a abrir porque yo no tengo, mi palabra no tiene ese poder. Pero evidentemente nuestra boca tiene un poder, nuestra palabra tiene algún poder, pero no es el poder de Dios. O sea, el poder de Dios de creación está ligado a que todo lo que Él desea, Él quiere hacerlo, se transmite a través de su boca y ya está hecho. Es un poder increíble en el cual tiene que maravillarnos. Cuando Él quiere y tiene la intención de que algo suceda y lo dice, ya estuvo hecho. Él pondrá los parámetros, él pondrá cuándo tiene que suceder, cómo tiene que suceder. Entonces, evidentemente, como decías tú, podemos ver como que es algo totalmente superficial, pero no lo es, porque estamos hablando de un poder que no tiene final, el cual nosotros no realmente solamente podemos verlo a través de lo que sucede. Y eso Ujú, tiene que llevar a maravillarnos, porque no solamente es un poder de creación, es un poder de sustento. O sea, todas las cosas siguen marchando ujú. por ese poder de la boca. Y nosotros tenemos la palabra de Dios escrita. Eso tiene que maravillarnos mucho más. O sea, esa, esa boca de Dios, esa palabra de Dios que creó todo por medio de su palabra, es la que nos sustenta el día de hoy. Sí. Entonces, no solamente fue un tema de creación, ¿no? Entonces, ahí vemos muchos atributos de él. Armando, tú, Agregando, sí, perdón. adelante, te iba a preguntar eso. ¿Hay Sí, algún otro atributo que consideres? sí, por ejemplo, me llama la atención cómo Dios concluye precisamente todo lo que Él hizo. Y su conclusión es maravillosa porque dice, Dios miró todo lo que había hecho y consideró que era muy bueno. ¿Por qué? Porque vemos que todo lo que hace Dios es bueno, porque uno de sus atributos principales es precisamente que Él es bondadoso, omnibenevolente, todo bueno, en todo tiempo, en todo lo que hace. También entendemos que Él es perfecto, ¿sí? Que todo lo que Él hace es perfecto, no hace nada con errores, con fallas, Él lo hace todo perfecto. Y luego otra cosa que me llama la atención de la respuesta, dice, todo prosperaba bajo su gobierno de amor. Vemos también ahí que como creador, también él es el rey, también él es el jefe, ¿no? Pero no es un rey tirano, es un rey amoroso, es un rey que de nuevo sale aquí a colación su bondad, ¿no? Entonces veo, está lleno de atributos esta maravillosa pregunta y respuesta. Y, y fíjate, ahorita que mencionas este rey, ¿verdad? Porque creo que en nuestra cultura, bueno, ya no, son pocos países en los donde existe una monarquía, pero un gobierno, un rey soberano que mande, ¿verdad? Como lo hace Dios. Me llama la atención cómo la respuesta también resalta este rey, pero es un rey amoroso, cómo esta expresión del amor de Dios está manifestado en la plantita, ¿verdad? Que está fuera de Ujú, nuestro jardín, en la ujú, mariposa, o sea, sí. cómo todas estas cuestiones donde nos comunican precisamente estos buenos atributos de Dios. Y con relación a esto, ¿cómo ves tú, David, pensando en estos atributos de Dios, cómo deberían de llevarnos a pensar de Dios, no solamente como creador, sino todos estos atributos, su poder, como tú ahorita lo comentabas, el poder de su palabra, su amor, su bondad, el sustento? ¿Cómo debería de cambiar nuestra perspectiva de solamente decir, bueno, Dios creó todo y se Mm, acabó, ¿verdad? ¿De ujú, qué manera nos deberíamos de asombrar en esto? No, yo creo que ahí tienes un muy buen punto, porque en realidad hay una intencionalidad, no solamente en la creación, sino en una eternidad. Y evidentemente Dios crea las cosas con un propósito.
Y nosotros estamos conscientes de que, bueno, vamos a hablar de esto supongo más adelante, pero las cosas que hayan sucedido en el pasado no quitan el tema de la intencionalidad que Él tiene y eso va a continuar. La soberanía de Dios está metido el hecho y bueno, el punto que mencionaba justamente Armando, ¿no? O sea, cómo crea todo perfecto y bueno y cómo esa perfección también, bueno, la podemos ver todavía en el plan de redención, en cosas que Dios ha hecho, ¿no? Excelente. Armando, en la respuesta encontramos esta expresión, dice que su creación era muy buena, como dándonos a entender que en el pasado esto que Dios creó fue muy bueno. Entonces, ayúdanos a entender esta respuesta, en qué parte de la historia de la creación está colocada. Ok, la razón de por qué el autor del catecismo lo responde así es porque debemos entender que Génesis 1 y 2, cuando Dios crea todas las cosas y va explicando cómo fue que la creó, ahí, hasta ahí, todo era perfecto. O sea que Dios no hizo nada con mala intención. Dios no hizo nada que pudiera tener un detalle de imperfección. O sea, toda y cada una de las cosas que el Señor colocó en el tiempo que lo hizo, de la manera que lo hizo y con el propósito que lo hizo, todo era bueno. O sea, incluso estas preguntas que a veces surgen, bueno, ¿y por qué puso un árbol en medio y luego dio ciertas reglas? Bueno, todo eso era bueno y era necesario para que el hombre y la creación pudiera desarrollarse en la perfección y con la sabiduría que el Señor lo había creado. Sin embargo, Génesis 3 cambia toda la historia. Ujú. Justo cuando vemos el relato de la serpiente engañando a Eva y Eva también seduciendo o persuadiendo a Adán y toda esta corrupción cósmica, esta desobediencia cósmica, entonces hace que la creación en este momento de la historia ya no sea buena, porque ya Ujú. no sea buena de la manera que lo fue en Génesis 1 y 2. Claro que el día de hoy nosotros podemos ver a través de toda la creación la gloria de Dios, es lo que nos dice el salmista. Sin embargo, ya no funciona y ya no es como en Génesis 1 y 2. ¿Por qué? Porque ahora las criaturas estamos corrompidas. Incluso la creación está corrompida. En lugar de que todo permanezca en perfección y en bondad, de repente ahora no solo los hombres nos estamos asesinando, no solo los animales están comiéndose a otros animales, sino que también vemos a las plantas secarse, vemos a árboles no dar fruto, o sea, todas estas cosas que son a causa del pecado, una descomposición que se le llama entropía, una descomposición natural que Ujú. va en contra del propósito de la creación de Dios de ser perfecta para siempre y eterna, ¿no? Entonces, por eso es que era bueno. Y ahora, aunque hay vestigios de su bondad que podemos percibir, ya no es como lo fue en Génesis 1 y 2. Ok. David, entonces, haciendo un conecte ahorita con lo que Armando nos dice, ah, ¿qué relevancia tiene entonces ahorita para nosotros saber esto? Porque Armando nos sitúa en la historia de la creación, ahorita en Génesis 1 y 2, donde todo era bueno. De hecho, todo era muy bueno, ¿verdad? Manifestando de esta misma manera el carácter bondadoso de Dios, como hablábamos. Pero ahorita Armando cita también el evento de Génesis 3, ¿verdad? Pero ahora, dice Armando, antes todo era bueno y ahora
pues no, las cosas no son tan buenas. La pregunta, David, o que nos ayudes a entender entonces es, ¿qué esperanza tiene ahora el hombre? Porque si antes era bueno y ahora las cosas no son tan buenas, y de hecho, ayer mientras salí a comer, me tocó ver un choque horrible. Tú dices, ay, caray, o sea, a una señora llorando con sus pequeñas que se abrió la cabeza, dices, ¿qué está pasando en este mundo, verdad? ¿Qué esperanza tenemos, David? Porque si la respuesta nos dice, todo era bueno, pero ya no es bueno, ¿qué hacemos? ¿Cuál es la esperanza que tenemos nosotros ahora? No, yo creo que esa es una excelente pregunta, porque básicamente ya si nos quedamos ahí no tenemos esperanza, ¿no? Y justamente ese no es el mensaje de la Biblia. Entre Génesis justamente 3, pero vemos Génesis 1 que dice que Dios nos crea a imagen y semejanza, y después en Génesis 5 vemos todavía tenemos la imagen de Dios y todavía tenemos esperanza en Cristo. Es porque Dios no cerró la puerta. Justamente Él más bien desarrolló este plan de redención para volver a eso. En segunda de Pedro 2 podemos ver cómo dice que los ángeles caídos no tuvieron esa esperanza que nosotros tenemos. Ellos pecaron y eso se acabó. Ya no van a acabar ahí. Pero Dios sí tuvo misericordia con los seres humanos y Él desarrolló este plan de redención para volver a esta bondad, para que nosotros podamos conocerla. Y ahí, evidentemente, el momento en el que estaba pasando lo de la caída, Dios ya estaba mostrando de que iba a venir un sucesor, un descendiente de Adán y Eva que iba a aplastar a la serpiente. Entonces, hecha por el plan de redención por medio de Jesucristo, que nos lleva a, a todo el que cree en Él, vamos a volver a esa bondad. Dios va a tener un momento en el que va a decir que todo esto que está mal va a ser arreglado. Ujú. Y va a ser, como hemos dicho antes, por medio de su palabra, en su tiempo, como Él quiere. Pero es muy bueno lo que decía justamente Armando, cuando él explicaba y decía, no todo lo que era perfecto se ha, se ha, se ha arruinado. Evidentemente se ha deteriorado. Lo que tú decías hoy día es una tragedia. Vemos plagas, vemos hambre, y ahí muchas veces no sé dónde está Dios. Pero Dios está ahí por medio de su Hijo y el mensaje de salvación, dándonos una promesa eterna para un futuro real donde no va a existir todo este problema, ¿no? Creo que es el apóstol Pablo, ¿no? En Romanos, donde dice, bueno, toda la creación está clamando, está gimiendo, ¿verdad? Sí, Esperando precisamente este día de la redención. Y creo que ah, lo que ahorita tú bien nos comentabas, David, con relación a esta promesa, ¿verdad? En Génesis 3:15 de este hombre que iba a nacer y va a traer esta restauración. Creo que eso nos permite tener una esperanza en medio de un mundo que está gimiendo, un mundo que está lleno de caos, saber que llegará el día en donde todo esto será renovado y volverá a ser muy bueno. Así que creo que eso es una muy buena esperanza. Armando, entonces considerando que Dios hace todas las cosas, Dios creó todo bueno, todo perfecto, hemos hablado cómo el pecado lo echó a perder, por así decirlo. Estamos viviendo ahora en este tiempo las consecuencias del pecado, pero cuando las cosas eran muy buenas, Adán y Eva tenían un trabajo. Dios les había dado una encomienda que era administrar o cultivar, ¿verdad? El jardín del Edén. Ok, ¿qué papel jugamos ahora nosotros, Armando, en medio de la administración de la creación de Dios? Porque David nos dijo algo, ¿no hemos perdido la imagen de Dios en nosotros? ¿El mandato que Dios le dio a Adán sigue vigente? Entonces, ¿qué papel jugamos nosotros
en este mandato cultural de ser buenos administradores de la creación. ¿A qué se refiere esto? Okay. Hay un desafío muy grande en esta pregunta. ¿Por qué? Porque el mandato es dado antes de la caída. Entonces, el primer desafío es que después de la caída, el hombre ya no desea administrar la creación de Dios. Al contrario, para él es como un peso y una maldición. De hecho, Dios le dice al hombre, tú vas a trabajar y vas a trabajar como en un lugar que hay espinas y cardos, o sea, en lugar de ser satisfactorio para ti ser parte de esta creación, administrarla con amor y disfrutar del fruto de ello, vas a sufrir, no vas a querer hacerlo, te costará sudor. Entonces, el hombre caído, el hombre sin Cristo, no desea administrar la creación de Dios. Al contrario, quiere que todo le pertenezca a Él y vivir para que la creación le sirva en lugar de entender que estamos aquí para administrarla, ¿no? Y bueno, ¿qué es lo que vemos al día de hoy en la historia? Pues vemos cómo el hombre se ha querido acabar a toda la creación con deseos egoístas, no para la gloria de Dios y no por amor hacia nuestro prójimo. Entonces, el primer desafío es eso, entender que el hombre no quiere administrar la creación de Dios para su gloria. Y ahora eh, pero hay una esperanza, y esta esperanza es que aquellos que hemos respondido a Cristo, aquellos que entendemos quién es Dios, aquellos que amamos a Dios, entonces debemos de ir en el camino, como decía David, a esa restauración. O sea, nosotros entendemos que el plan de redención que se va desarrollando es precisamente regresar al Edén, como dice Tim Keller, ¿no? Estamos en un regreso al paraíso. Y en este regreso, mientras es consumado, ya ha sido inaugurado por nuestro Señor Jesucristo, y Él desea que sus hijos, que su reino se pueda establecer en la tierra de la misma forma que tenía el patrón del reino en el Edén. El pueblo de Dios, en el lugar de Dios, bajo el gobierno y la bendición de Dios. Ahora la iglesia es precisamente ese reino que hace visible el reino de los cielos y respondemos al llamado que tenemos en la creación de juntamente con todos los cristianos del mundo ir en camino a lo que Dios un día hará, restaurar todas las cosas, mientras tratamos de administrar para la gloria de Dios todos los recursos que el Señor nos ha dado, de cuidar de la forma más diligente lo que podamos, ¿no? Entonces, pues básicamente ese es nuestro papel ahora como creyentes. Ok, David, Tal vez, con relación a esto perdón, que nos comenta Armando, ¿cómo entonces podemos ver el papel que jugamos, por ejemplo, uh, un trabajador, ¿verdad? Porque en medio de nuestra labor como administradores de la creación de Dios, en medio de nuestra responsabilidad de crear una cultura, como ahorita Armando lo mencionaba, donde podamos comunicar, ¿verdad?, las verdades del reino de Dios, estamos administrando dones y talentos que Dios nos dio al momento de estar desarrollando una cultura laboral, por ejemplo. ¿Cómo deberíamos nosotros de considerar entonces esta responsabilidad de la creación que tenemos en el buen desarrollo de nuestro papel laboral, donde el ingeniero, el arquitecto, el de sistemas, el que atiende una cafetería, el que atiende una papelería, pueda estar cumpliendo su labor y hacerlo bien para Dios? ¿no? Es muy buena la dirección porque evidentemente nosotros no somos salvados por nuestras obras y eso estamos muy de acuerdo, pero es la salvación
y el tema que cuando nosotros comenzamos este camino debemos reflejar a Cristo. Tenemos esa capacidad de hacerlo y existen muchos atributos que son los atributos comunicables donde nosotros podemos ser buenos administradores, nosotros podemos ser justos. Evidentemente, estábamos hablando al inicio cómo existe corrupción antes de empezar el video, o cómo existen tantas situaciones complicadas. Y nosotros haciendo una diferencia, eso es raro, o sea, no es común. No es común que alguien que puede solucionar, no sé cómo es allá en México, pero aquí la corrupción es terrible y se puede solucionar todo con un poco de dinero y se logra No, aquí no, amigo, cortar camino. aquí para nada. Hermano, también son mentirosos entonces, ¿no? Ah. No, no, no. Sigue Mentira, con tu mentira. café, Acá. Armando. El punto está de que el hecho de que podamos ser justos en el lugar que nos corresponde, o sea, que exista un juez justo, eso no es común. O que exista alguien que le pague lo que se merece a su jornalero, o que exista alguien que no mienta cuando evidentemente su producto ha fallado o su trabajo ha fallado, es, está fuera de lo común. Entonces, nuestros principios y el evangelio tiene que llegar a cada parte de nuestra vida a tal nivel de que sea visible para todos, de que nosotros en un mundo caído estamos reflejando a Cristo y estamos reflejando parte de esa perfección inicial que ya no existe hoy y va a existir completamente solo con Cristo, pero nosotros podemos reflejarla parcialmente. Excelente, gracias. Tremenda verdad, amigo. Gracias. Y Gracias. ah, una vez más contigo, David, para ampliar esta respuesta que nos acabas de dar. Ok, la creación entonces, entendiéndola ahorita desde el punto del mandato cultural, se nos fue dada para trabajarla, ¿verdad? Para cuidarla y para establecer el reino y que avance el reino de Dios. Pero, ¿hay algún otro propósito que la creación cumple o simplemente está limitada a darnos alimento, darnos sol, darnos bellas playas, este, sierras para acampar, lluvia, o la creación cumple otro propósito también? ¿No? Realmente cumple muchísimos propósitos más, ¿no? Pero uno el que estaba meditando esta semana cuando me dijeron cuál iba a ser el tema de lo que íbamos a hablar, eh, y es justamente, comencé a vincularlo con uno de mis salmos favoritos, el Salmo 19, que dice, los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. El año pasado, todos tuvimos esta imagen en internet donde se podía ver un telescopio que comenzó a ver más claramente áreas del universo. Y me puse a investigar un poco sobre esto y existe una estrella que se llama Earendel, no sé si la pronuncio bien, pero así se llama, que básicamente este telescopio nos permitió ver luz que aparentemente está en distancia a 13 millones de años luz. Eh, Lejísimos. Si hablamos de la velocidad de la luz, a la velocidad de la luz, en un segundo, uno podría dar la vuelta a la Tierra aproximadamente 23 veces. O sea, es una velocidad impresionante. Entonces, este estrella está lejísimos. Y cuando el salmista estaba recibiendo la revelación de Dios, de los cielos cuentan la gloria de Dios, yo creo que no tenía idea de algo así. O sea, Dios estaba mostrándole que los cielos iban a contar la grandeza de Dios y él probablemente con lo que veía de las estrellas, cómo le ayudaba para navegar, estaba impresionado. Ahora nosotros estamos mucho más impresionados porque tenemos este tipo de recursos. No sé qué verán nuestros hijos, pero yo pienso que mientras más avanza la ciencia, más descubrimos de Dios y más impresionados quedamos nosotros. Más chicos somos, ¿verdad? Y más grande es nuestro Dios. Entonces, cosas como esa de la creación nos tienen que llevar a asombrar. Si los cielos cuentan la gloria de Dios y yo tengo una tierra, un universo tan grande,
tengo que estar impresionado. Tengo que estar impresionado de que ese Dios creador inclusive hizo un plan redentor para mí, ¿no? Sí. Nos vincula todo eso, ¿no? ¿Puedo agregar Armando, algo, Cristian? adelante, hermano. Y te iba a De preguntar, hecho, pero adelante. de hecho, voy a agregar el comentario de Juan Calvino, que viene en la respuesta del catecismo. Dice, Dios nos ha dado, a través de todo el marco de referencia de este mundo, evidencia clara de su eterna sabiduría, su eterna bondad y su eterno poder. Y aunque Él es invisible en sí mismo, de cierta forma se vuelve visible para nosotros por medio de sus obras. Es por esa razón que este mundo es llamado el espejo de su divinidad. No que exista suficiente claridad para que los hombres adquieran un conocimiento pleno de Dios solo por contemplar a este mundo, sino que Él ha revelado tanto de sí mismo que no hay excusa para la ignorancia de los impíos. Actualmente, los fieles, aquellos a quien Él les ha abierto los ojos, ven destellos de su gloria brillando en todo lo creado. Sin lugar a dudas, el mundo fue hecho para ser el teatro de su divina gloria. Y solo como ampliando esto y que suena como doloroso o triste, nosotros debemos entender y recordar que algún día Dios va a juzgar absolutamente todo lo que nosotros hicimos con su creación. Y no hay nadie que pueda decir, no, no es cierto, yo no lo supe, yo nunca vi a Dios, yo no tenía evidencias, porque una de las funciones principales de la creación es precisamente condenar. O sea, la creación no tiene, la revelación especial, perdón, la revelación general no tiene la capacidad de salvar, solo la revelación especial, pero la revelación general sí condena a los hombres para que nadie tenga excusa de que Dios no se mostró a través de sus obras, ¿no? Entonces, es algo a lo que debemos estar atentos, ¿no? Porque si podemos ver los cielos, no tenemos excusas. Nadie en este mundo. Me Se necesita gustaría más fe que, para, digo, solamente esto, se necesita más fe para ser ateo que para ser creyente. O sea, creer que oiga, todo eso, eso se dio. Sí Adelante, es. Cristian. para aquellos que nos están escuchando, ¿cómo podemos entender de manera sencilla esta expresión? Los cielos cuentan la gloria de Dios. Ah, ¿Qué significa o qué es lo que quiere darnos a entender el salmista al decirnos los cielos cuentan la gloria de Dios? Porque creo que son expresiones, si me lo permiten, utilizar el término como que a veces son clichés que tenemos como cristianos, ¿verdad? Haz todo para la gloria de Dios. Dios hizo todo para su gloria. Los cielos cuentan la gloria de Dios. Gloria a Dios, ¿verdad? ¿Qué es lo que se quiere comunicar? ¿Cómo es que la creación cuenta la gloria de Dios? De manera sencilla, que diría una evaluación de los talleres de Simeon Trust en una encuesta de evaluación, de tal manera que un niño de 7 años nos puede entender qué significa que la creación cuenta la gloria de Dios. David, el invitado. El invitado de honor. Me están poniendo aquí contra la pared, ¿no? Um, yo realmente veo que el entender correctamente, como tú mismo dices, estas frases o esto que quieren comunicar, en este caso el salmista, es de suma importancia, porque estos cielos, y es interesante cómo se sigue desarrollando en ese mismo salmo, los cielos cuentan la gloria de Dios y comienza a mostrar aspectos del sol, aspectos de de cómo se mueve el sol, de cómo todos sin palabras ellos hablan. Sé que esa frase es importante, pero el contexto y todo lo que se viene más adelante da más luces. ¿Qué es lo que quiere decir en todo ese salmo? Quiere decir básicamente de que a través de nosotros viendo
los cielos, podemos ver la grandeza de nuestro Dios sin necesidad de hablar un idioma, sin necesidad de que se escuchen palabras, sino con solamente el admirar. Y evidentemente ahí va lo que decía Armando, evidentemente esto nos lleva a saber que existe un Dios, pero ya después viene la importancia de la revelación del verdadero Dios para salvación. Entonces, los cielos nos dicen que existe un Dios porque están mostrando la grandeza de ese Dios y su creación. A través de la creación, el Dios invisible, como justamente leíamos hace un momento, se hace visible, ¿no? Se hace visible, podemos saber de su existencia. ¿Por qué? Uno sabe que existe un cuadro, que existe un artista porque ve un cuadro pintado. Nosotros vemos los cielos y sabemos que hay un creador porque hay una inmensidad en el universo. Y bueno, Hay un autor que hace un ejercicio muy interesante y él dice, si nosotros realmente creemos que que los cielos cuentan la gloria de Dios, no tememos a que la ciencia descubra más sobre este universo. Dice, mientras claro. los ateos quieren negar a Dios haciendo estos descubrimientos, lo único que están haciendo es que nosotros podamos entender mejor a Dios. Y lo comento textualmente. Dice, ya que los cielos cuentan la gloria de Dios, podemos tener la confianza de usar la ciencia para explorar. Cuanto más sepamos sobre el mundo que nos rodea, más gloria le daremos a Dios. No, no nos hará dudar de lo que dice la Escritura, nos hará asombrarnos más de ello. Justo con tu ejemplo del telescopio, o sea, para nosotros no fue como que ya ven, o sea, esto viene de la nada. No, es como justo eso que estamos viendo afirma y confirma lo que nosotros creemos. Sigue diciendo este autor, cuanto más descubrimos, más evidencias tenemos que Él es el único responsable de la naturaleza y sus leyes. Una persona necesita la Biblia y la fe personal en Cristo a fin de tener una correcta relación con Dios. Sin embargo, una persona solo necesita mirar honestamente al mundo alrededor de él a fin de darse cuenta de que Dios existe. Wow. Y yo quisiera conectar esto con el propósito principal del hombre que dice la Confesión de Westminster, darle gloria a Él y disfrutar de Él para siempre, ¿no? Entonces, pienso que la creación o una de las formas en que nosotros glorificamos a Dios es disfrutando de todo lo que Él nos ha dado en este mundo, de manera legítima, de manera honesta, usando bien todos los recursos. Dios es glorificado porque le estamos diciendo, confiamos que esto proviene de ti, tú lo creaste para nosotros mientras tú eres glorificado. Y creo Qué que en la poderoso. medida en la que la creación, ¿verdad? Para hacer referencia a lo que Dios está creando y los cielos cuentan, creo que eh, la creación, cada vez que vemos el sol salir, las montañas y cada expresión que a veces para nosotros es ya tan común ver, o sea, cada una de esas cosas expresa y nos grita, ve cuán infinito y trascendente es Dios, ve la suprema importancia que Dios tiene que hace que una, un pedazo de césped, ¿verdad?, crezca en tu casa, Sí. ve su esplendor, ve su belleza, ve su majestad, ve su hermosura. Y creo que bien dice Armando, entre más la ciencia da a conocer cosas que, que Dios ya había hecho y que solamente el hombre las está explorando y conociendo, cada una de ellas nos roba un wow, Ujú. qué Dios tan grande. Ok, con esto terminamos. Muchísimas gracias. Gracias, David, por tu tiempo. Gracias por dedicarnos este espacio, a esta charla. Armando, siempre es un gusto platicar contigo, Igualmente, pero David. no quiero cortar la transmisión sin antes que nos den un consejo práctico. ¿Cómo esta pregunta, ¿qué más creó Dios? Y cómo esta respuesta, Dios creó todas las cosas por medio de su poderosa palabra y toda su creación era muy buena y todo prosperaba bajo su gobierno de amor. ¿Cómo me ayuda en mi día a día?
algo práctico, algo que podamos quedarnos. Yo sé que hemos hablado de varias cosas, pero una sola cosa práctica que digas, esto me sirve para hoy mientras la señora está lavando los trastes, mientras voy caminando al trabajo, mientras me preparo un café. ¿Qué me quedo de práctico con esta pregunta y esta respuesta? Pero tal vez algo que yo estaba meditando es la necesidad de poder quedar cada vez más impresionados y conocer la grandeza de nuestro Dios. O sea, mientras más conozcamos, y no solamente estoy hablando a nivel de la ciencia, sino también a nivel de la escritura, mientras más conocemos la grandeza de Dios, más vamos a quedar admirados de nuestro Dios y más vamos a querer buscarle y servirle. Amén. Entonces, creo que es importante poder admirarle, buscar, ver lo que Dios ha hecho en toda la creación, pero también ver todo lo que Dios nos ha dado a través de la revelación de la palabra de Dios. Armando, Yo no sé si sea parte de este tema, pero quiero ir por esta parte de cómo podemos disfrutar de todo lo creado, cómo podemos disfrutar de todo lo que Dios ha puesto a nuestras manos a través de personas, incluso impías, ¿no? O sea, no es como que solo lo que los cristianos hacen es lo que disfrutamos de la creación, en realidad, ¿no? Porque aún ahí hay vestigios de su bondad. Y una de mis citas favoritas en cuanto a esto es de Kevin DeYoung y Greg Gilbert. Y ellos escriben, en cuanto a lo material, ser cristiano es, pues, recibir las buenas dádivas de Dios y disfrutarlas al máximo, necesitarlas lo mínimo y compartirlas sin reservas. Entonces considero que debemos de ver la creación justamente como eso, como creyentes, algo que Dios nos ha dado para disfrutarlo mientras estamos dándole la gloria, compartiéndolas, amando a nuestro prójimo, sirviendo a nuestro prójimo y sabiendo que todo proviene de Él, es para Él. excelente, ¿No? pues ahora Bueno, sí, muchísimas gracias, David, Armando, y a todos aquellos que nos escuchan y nos ven. Esperamos que esta conversación haya y pueda agregar algo a tu corazón y que puedas disfrutar de todo lo que he creado para la gloria de Dios y que puedas asombrarte día a día de lo que Dios está haciendo en tu vida. Dios les bendiga y nos vemos la siguiente semana. Hasta muchas gracias. luego, bye bye.